Lo que ustedes ven en pantalla son las primeras imágenes a nivel mundial de un ovni recuperado de forma militar. Ese huevo que ven ahí colgando es la evidencia que salió en la entrevista hecha por News Nation a Jake Barber, quien recuperó él mismo ese objeto volador no identificado. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó después? ¿Cuáles son las otras experiencias? Esta fue una entrevista de 41 minutos, pero vamos a desglosar qué fue lo que pasó y qué fue lo increíble que contó. Ese objeto no cayó, sino que fue invitado a aterrizar y también habla de un platillo recuperado, salían del suelo, o sea, surgían del suelo, aparatos que se volvían invisibles, que atravesaban la cresta de una montaña. Le cambió la vida a Jake, una conexión con él. Es muy extraño y él lo dice, él era el único que iba piloteando y sentía, y el Psionics Team es un grupo de personas muy capacitadas, tienen habilidades psíquicas, astrales, que les permiten comunicarse y fusionarse con naves. Es un ser de luz, digámoslo así, que llevaba ahí, y ahí yo meto a Jacobo Greenberg, que contenía información sobre operaciones secretas con ovnis. Recuperaron 2 equipos, tuvieron que sumergirse hasta 25 pies, aproximadamente unos 7-8 metros, para poder encontrar una caja metalizada sellada donde estaban los discos. Llegó otra luz o algo que interrumpió ese contacto, no dejaron que la persona que estaba contactándose con esa nave. Buenos días, tardes o noches. Hoy a las 12 de la mañana se estrenó una entrevista de 41 minutos donde Ross Coulthart, el periodista que les he hablado en el video anterior, en exclusiva entrevistó a Jake Barber, un ex militar, ex fuerza aérea de los Estados Unidos, que tiene en su poder este video y pues cuenta unas cosas increíbles de sus operaciones de recuperación de objetos anómalos u ovnis. Este es el resumen con las cosas más importantes de esa entrevista. Jake Barber es un ex militar que dice, después del atentado de las Torres Gemelas, pues cambió su rumbo, se retiró de la Fuerza Aérea y empezó a trabajar como contratista independiente, como muchos exmilitares. Este indica que lo contrató una empresa privada que se dedica a recuperar partes de aviones caídos en bases militares, en ejercicios militares, y prueban armas de gobiernos, de empresas privadas fusionadas con el gobierno y demás. En dichas misiones, en dicho trabajo, vio y experimentó con aparatos increíbles, cosas que, por ejemplo, dice él y lo explica así: se levantaban, salían del suelo, o sea, surgían del suelo, pero no si estaban ahí aterrizadas, sino como que se creaban del suelo, por decirlo de alguna forma. Aparatos que se volvían invisibles, que atravesaban la cresta de una montaña, que hacían o surgían también de esas montañas, que cambiaban de color. Y este señor era, como les dije, contratista privado para estas empresas y también para el gobierno, ya que ellos tienen una fusión en cuanto a contratos bélicos. No solo el gobierno es el que se encarga de hacer este tipo de cosas. Y esto lo hacían en un desierto en Estados Unidos, al cual él le llama, o supuestamente le llaman, el campo de tiro. Obviamente no dice dónde está. El meollo del asunto es que dentro de la entrevista él lleva el material, muestra el material y explica que recuperó un huevo. Así lo describe y así se ve. Un huevo metalizado, sin uniones, sin sistemas de propulsión, no generaba calor a las cámaras. Se pudo entender que no estaban tratando con algo humano cuando todo se puso muy raro. Antes de la operación las comunicaciones cambiaron. Lo entiendo como que, bueno, si hablábamos de A y B, ahora empezamos a hablar de X y Y en formatos de clave, en cosas muy distintas. Obviamente no es una sola empresa y no es solo el gobierno el que trabaja en esto, son varias empresas, varias entidades que pueden ir cambiando, pero ellos nunca se enteran, sino cuando pues como que ven cosas muy raras. Y al intervenir, él dice que pues simplemente
había o estaba este objeto en el suelo, se recuperó, se ancló al helicóptero porque él es piloto de helicópteros y estaba encargado de esta misión y tiene que llevarlo de un punto A un punto B. Se lo hacen ver a ellos como personal que están trabajando simplemente con operaciones militares y demás, pero él vio y se dio cuenta, y sus colegas y su equipo, que eso era o estaba muy raro. Dice él que no sabe para qué se recupera, para qué se lleva y qué se hace después de que lo recuperan, valga la redundancia. Pero pues se observa que el artículo, cuando lo dejan en la tierra, incluso rueda de forma muy particular, tal cual como es un huevo, y hace recordar como los objetos también revelados por News Nation, en donde se ve captado por una cámara que fue muy difícil enfocarlo, hacer el tracking años atrás en el incidente llamado Tic Tac, que es el que vemos en internet todo el tiempo. Entonces estos posiblemente sean el tipo de huevos que vemos o esferas que vemos en el cielo normalmente. Dice que dentro de las características, pues este huevo era más grande que un automóvil, que un carro, y esa fue la misión en la que él participó. Pero viene la cereza del pastel, donde narra otras cosas increíbles. También habla de un platillo recuperado al cual ellos llaman bellota. Les muestro la imagen para que tengan una referencia, que estaba dividido más o menos en 8 partes y que también fue recuperado por él. Pero este platillo literalmente le cambió la vida a Jake. ¿Por qué? Porque cuando lo recogió, este objeto empezó a emitir una conexión con él. Es muy extraño, y él lo dice, es muy extraño lo que él sintió y lo que narra. Y dice que era como algo emocional, sintió una conexión espiritual. Dice que no tenía una energía masculina, sino que era femenina, que incluso esto lo hizo emocionar llorando dentro de su nave, de su helicóptero. Él era el único que iba piloteando y sentía, lo explica él, sentía una sensación de amor pero muy grande. Dice que es algo lo más bonito que le ha pasado en su vida y que eso lo cambió. Y ustedes dirán, pero ¿qué estás diciendo? Eso que, o sea, ¿estaba fumado o qué? Pero viene la explicación y algo que le vuela la cabeza a uno. Él cree que ese objeto no cayó, sino que fue invitado a aterrizar y simplemente él lo remolcó a otro lugar. ¿Cómo así que invitaba a aterrizar? Él habla del Psionics Team, y el Psionics Team es un grupo de personas muy capacitadas, tienen habilidades psíquicas, astrales, que les permiten comunicarse y fusionarse con naves o con objetos que no son humanos, al punto de tratar de persuadirlos, esa es la idea del programa, de que aterricen y que interactúen con ellos como tal. Esa es la explicación que él da de qué es el Psionics Team. Son personas muy elevadas que a través de la meditación pueden lograr que un objeto que ves a la distancia aterrice para que interactúes con él. Obviamente en este caso para las empresas y el gobierno y los militares. Y él dice que es 100% comprobado porque él lo vio y se hizo, y él lo pudo comprobar como tal. Estas personas tienen unos niveles tan altos de desarrollo que permiten hacer este tipo de cosas telepáticamente. Y él dice que en la misión donde recuperan la bellota, pues fue como un poquito, o sea, no fue como accidental, pero él no pertenece al Psionics Team, pero lo enviaron, y por eso cree que empezó a sentir ese tipo de cosas, porque literalmente lo que él llevaba abajo se conectó con él, y era algo muy puro, era algo muy bonito y era algo bueno. Mi conclusión con eso como tal es que quizá es un ser de luz, digámoslo así, que llevaba ahí, o algo bueno que lo hacía sentir a él de esa manera y se conectó de esa forma, más los propósitos que tengan quienes los van a investigar, lo que pues recuperaban, no sé si sean tan buenos. Otro colega, porque lo bueno es que News Nation corrobora la información, averiguan todo el expediente. Este señor parece un personaje de película de acción, tiene mucho por contar, le corroboraron la hoja de vida.
y otros personajes que han trabajado con él corroboran la información que él da y hablan también de los Psionics y reafirman que ellos tienen mucho que ver con este tipo de cosas, y esto reafirma también que el proyector Stargate, que ustedes habrán escuchado, o todo lo que tiene que ver con contactos psíquicos y proyectos en el pasado de la CIA, de entidades como tal gubernamentales, pues han sido real. Y ahí yo meto a Jacobo Greenberg, del que ya hablamos aquí, y que creo que lo tienen ellos allá. Y también a Ingo Swann, que no les he presentado ese programa porque es muy largo, pero ya se los traeré porque es increíble lo que ese señor pudo llegar a hacer. Sé que es un poquito larga, pero la entrevista es de 41 minutos y aquí se la estoy resumiendo en menos de 15 minutos, creería yo. En este caso, también habla, porque lo del huevo no es no solo lo principal, digamos que puede ser lo más sencillo en cuanto a imágenes, porque mucha gente no se lo va a creer. También habla de transportar contenedores secretos que ellos no saben qué hay dentro de lo que están llevando, que tuvieron consecuencias para él y para su equipo. Ustedes lo pueden ver que él está sin cabello y dice que eso hizo que se le cayera el cabello, que las partes de la piel, como en los hombros, se le hubieran quemado, y esto es muy parecido a la exposición a la radiación, y su equipo sufrió las mismas consecuencias. También entrevistan a un médico que pues corrobora ese tipo de cosas, que muchos personales o personajes que han estado involucrados en este tipo de misiones casi siempre les pasa algo similar, y se remontan a las declaraciones en los congresos de Estados Unidos donde ha estado Luis Elizondo y bueno, las otras personas que han pasado también por News Nation, en donde dicen que eso realmente sucede, ese tipo de afectaciones. Como esto cambió la vida de Jake Barber, él se retiró de este tipo de misiones cuando empezó a sentir ese tipo de cosas, pero pasó una última cosa que lo impulsó a salirse y a entrar en otra misión que también es muy interesante. Jake Barber y su equipo en algún momento fueron enviados a recuperar unos equipos, unos computadores que contenían unos discos duros con una información muy valiosa, que ellos sospechan que contenía información sobre operaciones secretas con ovnis, como lo que él muestra ahí, cosas, creería yo, mucho más complejas, y que valían millones de dólares quizá para el comprador adecuado, porque trabajaban para otra empresa los llamó para esa operación. Y cuando lo hicieron, fueron a un lugar, a unas montañas, a un lugar muy alto, recuperaron dos equipos, dos computadores de las marcas Panasonic que son muy resistentes, y se los llevaron para su base y demás. Pero cuando fueron a revisar, estos equipos no tenían los discos duros, o sea que habían llegado tarde. Un problema como los de película, como las misiones de película. Entonces ellos empezaron a hacer todos los esfuerzos, contactos y demás para ir a buscar los discos duros, y los localizaron en un lago de muy alta altura, de mucha altura mejor, en el que tuvieron que sumergirse hasta 25 pies, o aproximadamente unos 7-8 metros, para poder encontrar una caja metalizada sellada donde estaban los discos duros. Y cuando regresaron a la base donde tenían los computadores, donde iban los discos duros, estos estaban con disparos, o sea que los estaban persiguiendo. En esos momentos dice Jake que todo se puso muy raro, la inteligencia había cambiado, cambiaron muchas cosas y ya se empezaron a sentir amenazados, y pues que literalmente creen que posiblemente les estaban poniendo una trampa y los querían eliminar. Él dice que ellos piensan que eran como la mano que se debe cortar, o sea, ellos hicieron el proceso, la recuperación y demás, y cuando lo hagan ya hay que pasarlos a mejor vida para no dejar pistas. Ellos llegan a esa conclusión, el equipo de Jake y Jake. Al final, pues después de este episodio se entiende que él se retira porque pues literalmente cree que sus ex jefes y demás lo mandaron a eliminar, pero para poder protegerse de alguna forma en cuanto a esto, es que decide hacerlo todo público, para hacer una denuncia pública, para que lo vea la gente, para que lo vea el Congreso, quien ya tiene esta información porque el video ya se le envió. Y en pocas palabras, autoprotegerse con este tipo de cosas. No dice fechas, no dice cuándo pasó esto ni nada, pero de una forma, si usted se hace público, es como más difícil que pase desapercibido si usted lo elimina, ¿no? Y esta es la historia súper increíble de Jake Barber en la entrevista con Ross Coulthart, que revela muchas cosas y da algo muy interesante que dice Ross.
al principio. Este es un testigo que vivió e hizo recuperaciones, que tiene videos, que tiene evidencia sobre recuperación de objetos anómalos de ovnis. No es uno como los anteriores que les han contado, que han visto información, que han visto documentos, pero que nunca han participado en nada puntualmente. No quiere decir que sea mentira, pero son como terceros. Este señor es un implicado directo, incluso tiene afectaciones por eso. Y dice que va a seguir luchando. Y al final, pues muestran que él creó como una especie de entidad, no, mejor como un grupo de Skywatchers, que son los observadores del cielo, que se dedican a cazar evidencia. Y muestra algo interesante. Están intentando desarrollar el contacto psíquico, así como él entendió que sucedía dentro de la empresa privada para la que estaba trabajando, con estas entidades. Y muestran que en algún momento, mientras había un contacto psíquico con algo que estaba en el cielo, pues llegó otra luz o algo que interrumpió ese contacto, que todo se volvió muy turbio y que no dejaron que la persona que estaba contactándose con esa nave pues le pidiera y quizá la convenciera de aterrizar para ellos ahondar un poquito más en información. Y en eso está. Ahí quedó la entrevista. Esperemos qué más se revela. Por ahí hay otra entrevista de un nuevo testigo que dice que fuimos vendidos. Muy interesante. Estamos esperando por ahí menos de un mes para que aparezca otra revelación de un científico bastante creíble hasta el momento, en donde se dice que también se va a revelar información muy interesante, pero esto es lo que estamos viviendo al día de hoy, 19 de enero del 2025. ¿Usted qué opina? ¿Qué cree? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Yo soy Steven Sarre Sandoval y los dejaré con la pregunta acostumbrada. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Hasta luego.